Averroes fue médico, gramático, jurisconsulto, teólogo, matemático, astrólogo y finalmente filósofo. Era un hombre que lo sabía de todo. Su saber era enciclopédico, como puede verse en la vasta cantidad de obras que se pueden registrar a su nombre. Son estas palabras con las cuales el Diccionario de las Ciencias Eclesiásticas de 1883 introduce al pensamiento del gran filósofo y hasta podría decirse que el último de la tradición musulmana. Hablamos del Diccionario de las Ciencias Eclesiásticas impreso en Valencia por la imprenta Domenech. Perteneciente a una noble familia de jurisconsultos y magistrados, nació en Córdoba en el primer tercio del siglo XII. Su abuelo desempeñaba en Córdoba el cargo de cadí, juez mayor, y fue uno de los jurisconsultos más célebres del rito amalequita. Además, Córdoba era entonces célebre por su escuela, como si dijéramos la Atena de los árabes españoles. Muerto su padre, le sucedió en los varios e importantes cargos que aquél desempeñaba, siendo también nombrado cadí y por lo tanto juez supremo y jefe de los sacerdotes. Ocupó honrosamente tan altos puestos y desempeñó a satisfacción de muchos sus cargos. Pero adquirió mayor celebridad como sabio y filósofo que como magistrado, tanto que el sultán de Marruecos, Abd el-Monem, príncipe ilustrado, le llamó a su corte, y permitiéndole conservar todas las dignidades que desempeñaba en España, extendió sus funciones de cadí a la Mauritania. Sin embargo, llegado al final de su vida, fue duramente perseguido por la ortodoxia musulmana, que consideraba a sus obras como absolutamente contrarias a la fe islámica y las enseñanzas del Corán. Es así que sus obras sufrieron la tácita proscripción en aquellos lugares donde antes habían sido afablemente aceptadas. Las únicas obras que se salvaron de semejante destrucción fueron aquellas relativas a temas de índole bastante científica como biología, astronomía y matemáticas. Es por esta razón que la popularidad de su pensamiento y de su figura como tal, no en tanto científico, sino más bien en tanto filósofo, es algo que más bien cabría atribuir a la tradición occidental que en sus propias universidades, como la de Padua, se dedicó precisamente a explicar sobre este filósofo. Es así que en esta tradición se le llamaba el comentador, e inclusive a veces se le decía el alma de Aristóteles. Según se cuenta, fue por Abentofail, quien funcionaría como maestro de este filósofo, quien precisamente lo influyó para que de algún modo escribiera los comentarios Media y Magna relativos a Aristóteles. Sin embargo, son mucho más aquellos textos que hay de Averroes sobre Aristóteles, a tal punto que se ha llegado a considerar que escribió comentarios sobre prácticamente todos y cada uno de los textos conocidos del filósofo estagirita. A pesar de su oposición con la doctrina del Corán, Averroes admite la eternidad del mundo y en realidad niega la creación, toda vez que supone que la materia es eterna y que Dios no hizo más que producir, o, mejor dicho, sacar de su potencialidad las formas substanciales. Su más famosa teoría es la de la unidad numérica del entendimiento humano, o sea, del alma racional. Teoría que, aunque apuntada por Abenpace, constituye el más característico rasgo del averroísmo filosófico.
La doctrina averroísta tiende a despojar al individuo no sólo del entendimiento agente, sino también del posible, al quitarle la facultad no solamente de producir su propio pensamiento, sino hasta de recibir la impresión de lo inteligible, no dejándole, en una palabra, más que la facultad pasiva de recibir las impresiones de los cuerpos y de formar las correspondientes imágenes o especies sensibles. El ilustre filósofo Ceferino González, en su momento arzobispo de Sevilla, expuso en su teoría de la filosofía esta intrincada teoría de la siguiente brillante manera. En el hombre no hay más facultades de conocer que las que pertenecen al orden sensible, lo que llamamos entendimiento humano, como facultad personal propia del individuo y procedente del alma que le sirve de forma substancial. Coincide y se identifica con la imaginación y la cogitativa, según que estas obras fecundadas e influidas por el alma humana, propiamente inteligente y espiritual, la cual asiste y comunica con él, pero no es parte interna del individuo, ni menos su forma substancial. El entendimiento en el primer sentido es apellidado con razón por Averroes material, en el sentido en que se dicen materiales las cosas que pertenecen al orden sensible. El entendimiento en el segundo sentido es no solamente inmaterial o espiritual, sino uno y único en todos los hombres, como lo es también el alma o sustancia inteligente de que es facultad. Así también, dentro del campo de la teología, llegó a establecer la que vendría a ser conocida como teoría de la doble verdad, en la cual se establecía que algo que puede ser verdadero dentro del campo de la teología puede asimismo resultar falso dentro del campo de la filosofía. De este modo, lo que se establecía era una especie de independencia dentro del campo de la filosofía y el campo de la teología, a tal punto que las verdades y falsedades tanto de uno como otro campo resultaban completamente separadas e independientes. Algo interesante que nos gustaría destacar sobre esta interpretación que se da sobre la teoría de la doble verdad radica en la investigación que realizamos sobre esta teoría en la enciclopedia Rosenthal, en el diccionario de filosofía Rosenthal, de Rosenthal y Judin, dentro del contexto de la Unión Soviética. Y claro, resulta muy interesante cómo en el año 65 nos encontramos con una entrada en la cual se expone a esta teoría de la verdad como en sus orígenes, en los orígenes de Averroes propiamente, funcionó para de algún modo liberar a la ciencia de ese oscurantismo, de esa teología que precisamente le impedía realizar sus respectivos progresos. Entonces, claro, para la enciclopedia, para el diccionario Rosenthal, en el 65, nos encontramos con esta interpretación de la teoría de la doble verdad, pero aparte de ella, nos encontramos con una interpretación de la misma, pero a un nivel más contemporáneo. A saber, ellos consideran que más bien a día de hoy, estas teorías de Averroes son una especie de escudo, una especie de argumento que de algún modo favorece la concepción religiosa y mitológica del mundo en oposición al llamado materialismo dialéctico de un carácter más bien científico, más bien materialista, con respecto a la concepción de la realidad, ¿no? Entonces, eso sería lo muy interesante que cabría destacar, poniéndolo en contraste con la interpretación que se da de esta teoría en el año 84, casi 20 años después de la entrada que les mencionaba. Y claro, lo interesante aquí es que en el 84 se sigue hablando de la teoría de la doble verdad como en el inicio favorable a un progreso de la ciencia, en tanto que rechazaba ese velo oscurantista, dogmático de la teología. Y claro, nos seguimos encontrando con esa interpretación, pero no ya con la interpretación anterior,
con la interpretación en la cual más bien se entendía la teoría de la doble verdad como un argumento actualmente favorable para los religiosos y los defensores de una concepción mitológica cristiana del mundo. Y claro, ya no nos encontramos con eso. Nos encontramos simplemente con que fue algo que libró a la ciencia en el tiempo de Averroes, pero se han neutralizado todas las interpretaciones contemporáneas de esa idea, que sí debe seguir trabajando, que debe seguir de algún modo operando a nuestro nivel de actualidad. Pero en el 84, ya digo, el diccionario Rosenthal hizo caso omiso de semejante interpretación y ni siquiera realizó una reinterpretación de lo que anteriormente habían expuesto hace 20 años. No hicieron ni siquiera eso de reinterpretarlo o un poco intentar sofisticar la crítica. No, simplemente eliminaron esa parte. ¿Por qué habrá sucedido aquello? Será tal vez por los vínculos políticos que existió dado determinado tiempo entre la Unión Soviética y ciertos países medio orientales que también sufrieron sus revoluciones socialistas, pero al margen de la ley de la Sharia y el Islam. Claro, será por esos vínculos que tal vez se llegó a eliminar estas críticas que realizaban a la concepción actual de la teoría de la doble verdad. ¿Será tal vez por eso? Porque tal vez no favorecía a sus aliados políticos, tal vez por eso la Unión Soviética decidió eliminar aquello, porque eso de algún modo molestaba a los socialistas islámicos. Es algo que habría que investigar más a profundidad, pero digo, es interesante. Esto pueden investigarlo en filosofía.org, en las entradas buscando ahí teoría de la doble verdad e ingresando a la parte de la Rosenthal, del diccionario de Rosenthal. Y como está desglosado por años, es muy fácil hacer este tipo de contrastaciones. Y nada, eso era muy interesante mencionar. Un ejemplo de tales partidarios lo podemos encontrar en Nicolás Bernias, profesor de filosofía en la Universidad de Padua desde 1471 hasta 1499. Aunque enseñó y defendió la teoría psicológica de Averroes en toda su crudeza, la abandonó en los últimos años de su vida, admitiendo la inmortalidad de las almas particulares en el sentido de la religión y de la filosofía cristiana. Vanini, el cual, en palabras del Diccionario de las Ciencias Eclesiásticas, parece haber querido concertar y reunir en su persona y en su doctrina todos los extravíos y errores, no sólo de Averroes, que es para él el primero de los filósofos, sino también de la escuela más o menos materialista y anticristiana de Pomponazzi y demás partidarios del aristotelismo alejandrino. Panini, que nació en Nápoles por los años de 1585 y pereció en Tolosa en 1619, condenado por el Parlamento a ser quemado como ateo, era, dice Cousin, un espíritu ligero e inquieto, imbuido en las opiniones peores de la escuela de Padua, donde había estudiado, despreciador de Platón y de Cicerón, admirador apasionado de Aristóteles, enseñado, según su propio testimonio, a jurar sobre la palabra de Averroes, ocultando unas veces sus principios bajo apariencias de gran celo católico y otras haciendo ostentación de los mismos con imprudencia. No sólo admite la eternidad del mundo en oposición a un mundo más bien originado, un mundo con un origen causado, claro, él más bien afirma la eternidad del mundo y asimismo considera que el movimiento de cada uno de los miembros, de los elementos que están dentro del mundo, no están dados por ninguna inteligencia suprema, ni por ninguna especie de voluntad divina, sino que el movimiento es algo inherente y propio de cada una de las formas dadas en el mundo. Del mismo modo, lo afirman las ciencias enciclopédicas, en que los materialistas en ese tiempo atribuían a la materia la fuerza como un atributo propio de ella,
y no como algo, un atributo más bien dado por una especie de naturaleza divina o una inteligencia creacionista. No, la fuerza es un atributo propio de la materia e inherente de ella misma, del mismo modo en el que Averroes habría afirmado que también el movimiento es un atributo propio de la materia y no algo dado, ya digo, por una inteligencia suprema. Esto es algo completamente materialista, esto es algo completamente ateo, inclusive llega el punto, y claro, es algo que habría que también defender, habría que un poco intentar entender también los alcances, ¿no? Como se ha ido viendo con respecto al sujeto, al llamado entendimiento agente, a la concepción que se tiene del mismo, y habría que tener también unos ciertos precauciones con respecto a estas doctrinas, ¿no? Si bien hay elementos a los que podemos fácilmente adscribirnos, como por ejemplo la concepción que tiene de las costumbres o del modo de ser de los sujetos, como determinados, ya digo, no por una inteligencia o una deidad, sino determinados por el clima, el medio ambiente, las condiciones materiales envolventes que rodean necesariamente a los sujetos, y es algo bastante destacable.